Hola, un gusto saludarles. Soy Rafael León, parte de la inmensa familia del Instituto Universitario Vive Sano, Brasil. Y en esta oportunidad tengo la dicha, el agrado de hacer cierre del tercer módulo del diplomado en obesidad, nutrición, metabolismo y actividad física. Módulo en el cual nos acompañó el profesor Rafael Almendra, Luis Miguel Becerra y Samuel Durán. El tema que me compete dar a conocer, presentarles, es el de la clase número 16, que va a estar estructurado tanto en una parte 1 como en una parte 2, y es el de fertilidad y sexualidad en el paciente con obesidad. Para que conozcan un poco sobre mí, soy licenciado en nutrición y dietética, egresado de la Universidad de los Andes, Venezuela, una subespecialidad en esta misma universidad, especialista en nutrición clínica, especialista en educación física, mención, teoría y metodología del entrenamiento deportivo, estas dos especialidades también en la Universidad de los Andes. Ahora vamos a conocer cómo va a estar estructurada esta clase número 16. Abordaremos definición, epidemiología, causas, hormonas y obesidad y fertilidad, síndrome de ovario poliquístico, fertilidad y nutrición, y cerraremos con obesidad y sexualidad. Los objetivos definidos para esta clase son los siguientes: reconocer aspectos generales relacionados con la fertilidad y obesidad, identificar los factores asociados con la fertilidad del paciente con obesidad, reconocer las alteraciones en las señalizaciones metabólicas reproductivas del paciente con obesidad y su consecuente infertilidad, conocer las consecuencias de la obesidad en el tejido ovárico y testicular, conocer la etiopatogenia del síndrome de ovario poliquístico y el efecto de la obesidad en su desarrollo, conocer la relación entre la alimentación, nutrición y la fertilidad, y cerraremos con conocer la relación entre la obesidad y la sexualidad. Iniciemos con la cantidad de publicaciones por año que ha generado esta temática. Como ves reflejado allí, el número de publicaciones que se reporta, de alguna manera, la asociación entre fertilidad y obesidad, vemos que hay un gran aumento desde 1949 hasta la actual fecha, siendo la más resaltante la del año 2018, donde se generaron más de 200 revisiones relacionadas con este tema. Pero bueno, vemos la particularidad del 2020 por causas y consecuencias que ya muy bien sabemos. En relación a la obesidad, que es definida por la OMS como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, podemos ver en esta gráfica el comportamiento de la obesidad según el género. Del lado izquierdo vemos el caso de los hombres y del lado derecho el caso de las mujeres. Y hay un crecimiento que es sostenido indiscutiblemente a lo largo de los años, lo cual sigue siendo preocupante y, por supuesto, considerado como un problema de salud pública. Ahora definamos la infertilidad. Esta se define como una enfermedad caracterizada por la imposibilidad de establecer un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Y la misma se clasifica de la siguiente manera: infertilidad primaria, infertilidad secundaria. La infertilidad primaria es aquella persona a la que nunca se le ha diagnosticado, en el caso de las mujeres, iniciado en el caso de los hombres, un embarazo clínico y cumple con los criterios para ser clasificada o clasificado como portador o portadora de infertilidad. En relación a la infertilidad secundaria, aquella persona que no puede establecer, en el caso de las mujeres, iniciar en el caso de los hombres un embarazo clínico, pero que previamente ha sido diagnosticada con el mismo. Ahora, ¿cuál es la realidad a nivel mundial? Vamos a ver. Se habla de que en todo el mundo aproximadamente 186 millones de personas sufren de infertilidad, la mayoría residentes en países en vía de desarrollo. El factor predictivo negativo más relevante de la fertilidad es la edad. Es decir,
que a mayor edad, menor probabilidad de establecer un embarazo. Además, se cree que otros factores, incluidos el estilo de vida, factores ambientales, juegan un papel crucial cada vez más importante. Ahora, ¿qué tal si vemos de alguna manera cuáles son las proyecciones de fertilidad en el mundo? En esta lámina, como muy bien se refleja, la proyección de fertilidad, fíjense ustedes, hasta 2050, y vemos que niños por mujer está ubicado en el eje de las X y el tiempo en años en el eje de las Y. ¿Qué podemos observar allí? Bueno, vemos sin duda una disminución sostenida de la tasa de fertilidad en la población general, cabe acotar, que abarca tanto a regiones menos desarrolladas a más desarrolladas. ¿Y qué ha desencadenado todo esto? Vamos a conocerlo. Conozcamos cuáles son sus causas. Existen múltiples causas de infertilidad, tanto para ambos géneros, como vemos del lado izquierdo, como en áreas especiales de la mujer y del hombre. En esta clase nos dedicaremos a entender cómo las causas relacionadas a enfermedades sistémicas, es decir, la obesidad, tienen repercusiones en la función ovárica y testicular, así como también los factores relacionados, mejor dicho, con el estilo de vida, siendo más específicos en el caso de la alimentación, que está como uno de los puntos a desarrollar. Ahora observemos en la siguiente lámina los posibles efectos de los factores de riesgo modificables en los resultados clínicos en la reproducción. Y vemos que en esta tabla se describe del lado izquierdo los pasos del proceso reproductivo. En el caso de la mujer incluye la regulación hormonal, la ovulación, función de las trompas de falopio, fertilización, implantación y crecimiento fetal. Y en el caso del hombre, la regulación hormonal y la fertilización. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que el índice de masa corporal es un factor de riesgo que atañe la gran mayoría de estos procesos, siendo entonces la obesidad un factor de riesgo modificable para contrarrestar la infertilidad. También quiero presentarles la relación entre fertilidad e índice de masa corporal. Y este es el trabajo que mejor ha calzado para de alguna manera reflejar esto, el cual relacionó la probabilidad de iniciar un embarazo espontáneo con el índice de masa corporal. Y como se puede ver, esa probabilidad de embarazo disminuye de forma progresiva a medida que aumenta el índice de masa corporal, siendo el descenso más importante de embarazo espontáneo en mujeres con índice de masa corporal mayor a 28. Además, se resalta que el sobrepeso y obesidad aumenta 50% la tasa de infertilidad y que por cada 3 kilogramos metro cuadrado de aumento en el índice de masa corporal se aumenta en un 12% la tasa de infertilidad. ¿Sí? Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo la obesidad afecta la fertilidad? Vamos a ver. En el caso de la mujer existen 3 niveles en los cuales se señala lo siguiente, o las siguientes consecuencias. En el número 1, la disfunción ovulatoria, en la cual hay una serie de alteraciones a nivel del sistema hormonal y metabólico que alteran la ovulación, que discutiremos más adelante con mayor detalle. En el número 2, alteración ovocitaria, donde a grandes rasgos ocurre un aumento del estrés oxidativo y disfunción mitocondrial en el tejido ovárico que disminuyen la calidad del ovocito, aumentando el riesgo de infertilidad e incluso de concretarse el embarazo, el aumento del riesgo de aborto y malformaciones. Y por último, alteraciones endometriales que conllevan a dificultades al momento de implantación del óvulo fecundado y por ende aumento del riesgo de abortos. En el caso de nosotros los hombres, también existen 3 niveles los cuales la obesidad puede producir infertilidad. Y estos son, en primer lugar, la disfunción testicular. Al igual que en la mujer hay alteraciones endocrino-metabólicas que alteran la espermatogénesis.
Vemos en una segunda instancia la alteración de la espermatogénesis, dado por una disminución de la calidad, la cantidad, la motilidad e integridad cromosómica de los espermatozoides. Y por último, la disfunción eréctil, siendo en este caso que la obesidad visceral produce inflamación y disfunción endotelial a nivel vascular. Ahora desarrollaremos la primera consecuencia tanto para hombres como para mujeres, caso que es la disfunción ovulatoria testicular. No sin antes, es importante acotar la importancia de reflejar ese escenario metabólico hormonal en un paciente con obesidad, tanto a nivel de páncreas, hígado y tejido adiposo. ¿Qué sucede a nivel pancreático? Bueno, ocurre lo siguiente: hay un aumento de la insulina secundario a una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia genera un feedback negativo en el eje hormonal reproductivo, del cual hablaremos más adelante. Ahora vamos con el hígado. A nivel hepático tiene una disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta globulina, como su nombre lo dice, tiene la función de unirse a las hormonas sexuales. Por ende, si esta está disminuida, existirá un aumento de las hormonas esteroidales libres. ¿Y qué trae consigo? Trae consigo la afectación del eje hormonal reproductivo. Y por último, tenemos el tejido adiposo. Como bien sabemos, es un órgano endocrino que tiene la capacidad de producir hormonas sexuales a partir del colesterol. Además de péptidos como la lectina, de la cual también hablaremos más adelante, por su papel coprotagónico en la regulación del eje hormonal reproductivo. Adicionalmente, este tejido adiposo, importante acotar, tiene la capacidad de secretar sustancias proinflamatorias como la interleuquina 6, tema abordado de forma espectacular por el profesor Rafael Almendra. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de un eje que seguro van a recordar? Y vamos a ver si es importante de que refresquemos un poco. Y es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Si no lo recuerdan, bueno, vamos a proceder a refrescar un poco la memoria. La señalización del mismo, ¿dónde inicia? Inicia a nivel del hipotálamo. ¿Quién produce la GnRH? Que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual actúa a nivel de la hipófisis para que ésta secrete la hormona LH, que seguro la han escuchado, que es la hormona luteinizante, y al mismo tiempo la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estas actúan o actuarán a nivel gonadal en la mujer para producir estrógeno y progesterona y en el hombre para producir testosterona. Es importante recordar que este eje tiene la capacidad de ¿qué? De autorregularse. Es decir, se puede producir una retroalimentación positiva secundario a bajos niveles hormonales, así como también puede que haya una retroalimentación negativa por causa de niveles hormonales muy elevados. De tal forma que los niveles hormonales deben estar en cantidades óptimas para que el sistema funcione de manera adecuada. En el caso de la mujer se produzca la ovulación y en el caso de los hombres se formen ¿qué? Los espermatozoides. Ahora vamos con un punto súper interesante que da continuidad a todo esto. En los últimos años se ha observado que existe a nivel del hipotálamo un conjunto de neuronas que regulan el inicio del eje antes descrito. Este conjunto de neuronas llevan el nombre de sistema quispectinérgico, el cual es el punto de equilibrio, ¿sí?, de las señalizaciones endocrino-metabólicas de la reproducción. Ahora, la quispectina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, esta hace parte de ese sistema y se descubrió en el año 1996 por un hombre de apellido Lee y sus colaboradores de la Universidad de Pensilvania en Hershey.
siendo un dato bastante curioso la denominación Kiss, la cual se originó por los besitos Kisses del chocolate Hershey, que es una marca que, bueno, todos conocemos y no crean que le estoy haciendo publicidad, que son bastante famosos en la localidad donde se descubrió. Entonces se descubrió esta quispectina. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Sería interesante conocerlas, vamos a conocerlas a continuación. Y procedo a mencionarlas. En primer lugar, regulador crucial del inicio de la pubertad que controla la secreción de hormonas sexuales y la fertilidad. Además, actúa en la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Determina la amplitud y frecuencia de los pulsos de liberación de la hormona luteinizante, fíjense ustedes, siendo fundamental o condición sine qua non para que produzca la ovulación en la mujer y en el hombre para la producción de testosterona a través de las células de Leydig que están específicamente ubicadas en el testículo. Aparte, es un sistema sensible a retroalimentación tanto de hormonas sexuales como de señalizadores metabólicos. En este caso, como muy bien lo vimos anteriormente, la insulina y la leptina. Y es considerado, óigase bien, el eslabón entre el balance energético y la fertilidad. Ahora veamos cómo funciona este sistema quispectinérgico, cual es bastante interesante. ¿Te parece si iniciamos? Vamos pues. En el hipotálamo, además de producirse la hormona liberadora de gonadotropinas, existe un conjunto de neuronas llamadas neuronas de quispectina. Y cercano a estas se encuentran otras neuronas capaces de liberar neuropéptidos como el NPY, que seguro han escuchado, el neuropéptido Y, el cual es un péptido orexigénico, se te incrementa la ingesta, ¿sí? Y que tiene la capacidad de inhibir el sistema KIS. Por otro lado, dichas neuronas también tienen la capacidad de liberar el neuropéptido PONS, que es el propio opio melanocortín, el cual tiene un efecto anoréxico, es decir, todo lo contrario a la otra ya descrita, y tiene la capacidad de activar el sistema KIS. De tal forma que el neuropéptido Y inhibe el sistema KIS y el neuropéptido PONS, que lo activa. Y son las señalizaciones reproductivas mediadas por el estradiol y las señales metabólicas mediadas por la leptina e insulina las que activan o inhiben la liberación de estos neuropéptidos ya mencionados. De tal forma que en condiciones normales, es decir, en un ambiente hormonal óptimo, se produce la inhibición del NPY y la activación del PONC, lo que conlleva a un eufuncionamiento del eje reproductivo. Ahora, ¿qué pasa en la obesidad? Vamos a conocerlo. Caso contrario ocurre en un paciente con obesidad, que motivado a las alteraciones en la señalización reproductiva metabólica, como vemos en la imagen de la derecha, hay un aumento del estradiol, la leptina y la insulina. Y se produce la activación del neuropéptido Y este a su vez inhibe el sistema KIS, que va a traer como consecuencia el mal funcionamiento del eje reproductivo. Espero que haya quedado bastante claro. Entonces no cabe duda que la quispectina, como bien se mencionó, es el punto de equilibrio, porque es el eslabón entre el balance energético y la fertilidad. Ahora vemos que la disregulación del sistema quispectinérgico será inducido por la alteración de las hormonas, tanto metabólicas como reproductivas, como muy bien se señala en la imagen. ¿Sí? A modo de cierre de este hermoso fragmento de la clase, de verdad bastante apasionante, quiero sintetizarte qué sucede a nivel de las hormonas reproductivas, es decir, a nivel del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en el paciente, en este caso, con obesidad. En el hipotálamo
por alteraciones metabólicas hay un aumento de insulina y leptina, se inhibe el PON-C y se activa el PY. Y como consecuencia, la alteración del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, representado por la disminución en la secreción de las hormonas, en este caso hipofisiarias, que son la LH y la FSH, las cuales desencadenarán una disregulación hormonal a nivel gonadal, es decir, aumento de estrógenos y andrógenos en la mujer, y en el hombre la disminución de la testosterona. Bueno, un contenido bastante amplio y por eso considero importante en este fragmento de la clase conocer qué hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Número 1, clave, que bueno, es un dato sumamente curioso y para tomar nota. El sobrepeso y obesidad aumenta el 50% la tasa de infertilidad. Dato curioso, ¿no? Y para prestar atención. Un aumento de 3 kilogramos sobre metro cuadrado del índice de masa corporal aumenta en un 12% la tasa de infertilidad. El índice de masa corporal juega un papel protagónico en la alteración de gran parte de los procesos reproductivos. Las causas de la disfunción ovulatoria testicular son secundarias a la disregulación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y el sistema quispectinérgico actúa en la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina y es sensible a retroalimentación mediada por señalizaciones reproductivas metabólicas y es considerado que el eslabón entre el balance energético y la fertilidad. Ahora vamos al segundo punto para dar la secuencia de lo que se mencionaba anteriormente. Y en este caso vamos a ver cómo la obesidad altera de alguna manera la función ovocitaria. Y señalo que, número 1, el crecimiento y desarrollo de los folículos se ve alterado por la obesidad. Por otro lado, hay un agotamiento de la reserva del folículo primordial, por ende, la progresión de los folículos a la etapa antral y preovulatoria se ven ¿qué? Limitadas. Hay un mayor número de folículos atrésicos, es decir, descomposición de los folículos ováricos que conllevan ¿a qué? A este último elemento señalado allí, que es la infertilidad. Y eso podemos observarlo en la siguiente lámina, donde se comparan los ovocitos de ratones con obesidad, tanto por mutación de genes como por dietas ricas en grasa, y ratones sin obesidad. Los ratones con obesidad tenían ovocitos oscuros más pequeños que los ratones normopeso. Dato curioso, ¿sí? Y bueno, ya sabemos por qué se desencadena todo esto. Continuando con el desarrollo del punto, la obesidad altera la función ovocitaria. Es importante destacar que hay un aumento de la apoptosis de las células de la granulosa que inicia la atresia folicular. El número reducido de células de la granulosa por folículo también disminuye la síntesis y la secreción, en este caso de estradiol. La disminución del estradiol afectará directamente tanto el ciclo reproductivo como el crecimiento del folículo. En consecuencia, a las alteraciones mencionadas anteriormente, ¿qué va a suceder? Sucede lo siguiente: tasas de embarazo espontáneo bajas y las tasas de aborto espontáneo altas, lo que indica que la calidad de los ovocitos se ve indudablemente afectada. De lograrse la fecundación y no ocurre un aborto espontáneo, la baja calidad de los ovocitos puede tener efectos duraderos sobre el crecimiento fetal y el desarrollo neuronal. Y por último, el estrés oxidativo en el ovocito impacta negativamente en la maduración meiótica y citoplasmática del ovocito. Ahora vamos con esta imagen para ver de forma mucho más gráfica lo que se mencionaba,
y esta representa un corte histológico del tejido ovárico de ratones hembras, se compara con ratones controles, es decir, sin obesidad, y ratones con obesidad. ¿Listos? Bueno, allí se compara entonces la estructura de los folículos antrales en ambas condiciones. Ratones sin obesidad se observan en la imagen A2, ya se ubicaron, un folículo antral saludable, con las células de las granulosas que lo rodea, a diferencia de los ratones hembras con obesidad, en la imagen B2 y B2.1, donde se observa una disminución y alteración de las células de la granulosa y además células apoptóticas representadas por las flechas. Bien. En la imagen B observamos la presencia de folículos atrésicos en tejido ovárico de ratones hembras con obesidad, representadas por las letras AT, a diferencia de ratones sin obesidad, donde no hay presencia de folículos atrésicos en la imagen A. Ahora, para cerrar ya la explicación de esta imagen, en la imagen B3 y B3.1 se encuentran imágenes blanquecinas que representan acúmulos de gotas de grasa en el tejido ovárico de ratones con obesidad, así como células inflamatorias alrededor de las gotitas de grasa, representadas por el asterisco. Maravilloso. Ahora vamos con este punto que es súper relevante, ¿sí? Para que visualice cómo la obesidad produce estrés oxidativo en los ovocitos. No sin antes mencionar que el estrés oxidativo es una respuesta celular a estímulos externos nocivos. Para determinar si la obesidad inducía de alguna manera estrés oxidativo en los ratones con obesidad, los investigadores evaluaron a través de fluorescencia y especies reactivas de oxígeno en ovocitos. ¿Y qué se observó? Que las proporciones de intensidad de fluorescencia en ovocitos de grupos con obesidad fueron significativamente más altas que la de los controles. Ahora en esta imagen vemos cómo la obesidad altera la distribución y la morfología de las mitocondrias e induce la apoptosis temprana de los ovocitos. Para obtenerla, los investigadores utilizaron microscopía electrónica de transición para examinar cualquier cambio en la morfología mitocondrial. ¿Qué mostró esto? Bueno, mostró que las mitocondrias de ovocitos de ratones con una dieta alta en grasas tenían membranas rotas, menos crestas, aumento de la inflamación y más vacuolas. Estos resultados indicaron que la obesidad tiene efectos profundos en la etapa de meiosis de los ovocitos y podría interferir con el metabolismo de los ovocitos debido al estrés oxidativo que fue inducido y que de alguna manera produjo, mejor dicho, un deterioro de las mitocondrias. Y cerramos con esta imagen que refleja cómo la obesidad altera la morfología del uso meiótico y reduce la polaridad de los ovocitos. A continuación, se evaluó la morfología del uso meiótico para evaluar cualquier cambio en la calidad de los ovocitos. La mayoría de los ovocitos en el grupo control tenían cromosomas bien alineados, como se ve allí en la imagen, y morfologías de uso normales. Sin embargo, en el grupo de obesidad, los ovocitos tenían cromosomas desalineados y morfologías del uso interrumpido. Hermosas esas imágenes y espero que las hayan disfrutado al igual que yo. Ahora vamos con los hombres, ¿sí? Y vamos en este caso inmediatamente a la alteración de la espermatogénesis, ¿sí? Los hombres con obesidad tienen alteraciones en la creación o en la generación de espermatozoides. Aparte hay una disminución de la concentración de esperma, morfología anormal de espermatozoides, como lo muestra en la imagen, tanto en la cabeza como en la cola, lo que conlleva una dificultad para su correcta ¿qué? Movilización. Es decir, tiene motilidad anormal. Además,
Los espermatozoides, ¿sí?, de pacientes con obesidad tienen compromiso de la integridad cromosómica y molecular, como veremos a continuación. ¿Qué sucede a nivel molecular? Bueno, la respiración mitocondrial es sumamente deficiente, siendo que las mitocondrias regulan la señalización del calcio y la producción, fíjense ustedes, de ATP, nada más y nada menos. Y por lo tanto, se disminuye el ATP. Además, la pieza intermedia de los espermatozoides tiene una gran cantidad de mitocondrias activas, como bien se refleja allí, y también es un lugar donde se producen especies reactivas de oxígeno, siendo procesos esenciales para la motilidad y la actividad de fertilización de los espermatozoides. También se observa daño, ¿dónde? A nivel del ADN del esperma, por oxidación de la membrana, pérdida de la función mitocondrial y fragmentación nada más y nada menos que la del ADN. Ahora vamos con el tercer punto, que es la alteración endometrial para las mujeres y la disfunción eréctil, caso para los hombres. Ahora, ¿qué sucede a nivel endometrial? Es importante mencionar que deben existir cambios morfológicos para reparar ese endometrio. Y luego de esa preparación del endometrio, viene lo que es la implantación del embrión en el caso de existir la fecundación. Estos cambios son liderados por un aumento progresivo de la hormona progesterona, que es producida a nivel ovárico en las células de la granulosa luteinizada. Sin embargo, en las mujeres con obesidad y niveles elevados de lectina, se produce alteración de la función normal de las células de la granulosa luteinizada y por consiguiente existe una disminución de los niveles de progesterona y no ocurren los cambios endometriales para una adecuada implantación, lo que aumenta la probabilidad de fallas de implantación y de abortos. Ahora vamos con los hombres, ¿sí?, que es en este caso la disfunción eréctil. ¿Qué encontramos importante acá? Los hombres con obesidad, disfunción eréctil y disminución de la libido, un índice de masa corporal mayor a 28.7 kilogramos sobre metros cuadrados, aumenta la disfunción eréctil. Dato curioso. Por definición, ¿sí?, vamos a dar una pequeña explicación. Una erección es el endurecimiento del pene, ¿cierto? Esto se produce ya que el pene contiene dos estructuras cilíndricas y esponjosas llamadas cuerpos cavernosos. Y dentro de ellos se encuentra una arteria central, los impulsos nerviosos secundarios, por supuesto a la excitación, aumento del flujo sanguíneo en dichas arterias y esta afluencia repentina de sangre causa una erección. Entonces, la disfunción eréctil es secundario a la inflamación y disfunción del endotelio vascular, lo cual impide un adecuado flujo sanguíneo a través de los cuerpos cavernosos. Además, la obesidad, otros factores como en el caso del cigarrillo, caso del alcohol, caso de enfermedades vasculares, diabetes tipo 2, factores psicosociales, psicobiológicos también, pueden afectar en este caso la función eréctil. ¿Qué aprendimos? Es importante de alguna manera recalcar luego de esta densa temática. El desarrollo folicular en mujeres con obesidad se ve alterado por un aumento de la apoptosis, del estrés oxidativo y la alteración en la distribución y morfología de las mitocondrias. Todo esto sumado a alteraciones en el adecuado desarrollo endometrial para la implantación del embrión, resultan en tasas de embarazos espontáneos bajas y tasas de aborto espontáneo elevadas. En hombres con obesidad, las alteraciones en la espermatogénesis, que incluyen la disminución en la cantidad y calidad del esperma, así como daño a nivel molecular del esperma y disfunción eréctil, trae como consecuencia menor probabilidad de iniciar un embarazo.
Por su atención, muchísimas gracias. No todo termina acá. Hemos concluido la parte número 1 y desde ya te invito a que nos veamos muy pronto, o si no inmediatamente, en la parte número 2 de la clase. Necesito hidratarme, incluso ya me la había tomado antes de iniciar. Hasta pronto.